me gustaría hacer un breve repaso. Yo sé que probablemente usted ha escuchado mucho sobre esto en los últimos días, el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que es el lugar donde se desarrolla, por decirlo así, parte de la actividad bélica que involucra a Estados Unidos, a Irán y a Israel, y que Irán, en el caso de que es quien ocupa la parte norte de este brazo de mar, ha prometido y parcialmente hasta lo ha logrado el tema de cerrar el tráfico en ese lugar del mundo. ¿Por qué es tan importante y por qué lo que sucede en el estrecho de Hormuz altera tanto la economía global hasta el punto de que en República Dominicana se han tomado medidas extremas? Escuchamos ahí parte de lo que dijo el presidente de la República el día de ayer en su locución, algunas reacciones también de parte de entes de la oposición. Se ha incrementado el precio de los combustibles, unos 15 pesos en 2 semanas, 10 y 5 y 10 respectivamente, aunque se ha frisado el precio de otros combustibles, y hay por ahí transportistas solicitando que igualmente se asuman medidas similares con otros combustibles. ¿Qué pasa en el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. No sé si recuerdan la guerra del Golfo Pérsico, por lo menos han escuchado hablar de ella. Bueno, el del Golfo Pérsico se va al estrecho de Hormuz y se conecta con el Golfo de Omán, y desde allí se desencadena o desemboca este brazo de mar en el mar Arábico, que pertenece al Océano Índico en Oriente Medio. En el estrecho de Hormuz se comercializa cerca del 35% del petróleo que circula en todo el mundo, cerca del 35%. Y en cuanto al gas natural, las estimaciones hablan de un 20% del gas que circula en todo el mundo, allí, por esa zona. Es tan complicada el trasiego de barcos en esa área, que incluso se tienen carriles de entrada y de salida. Es decir, se entra por un lado, se sale por otro y se arman tapones. Sí, tapones de barcos, porque es mucho lo que circula por esa zona. ¿Por qué tanta mercancía por allí? Básicamente crudo y gas. Bueno, allí usted tiene en el Golfo Pérsico la producción del por lo menos el 20% del petróleo del mundo. Y esa zona ahí, Kuwait, Qatar, el mismo Irán, Irak, toda esa zona no tiene más salidas al mar. La salida más cerca que hay, que no es cerca, es la del Mar Rojo, que queda un poco más al sur, y algunos países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han construido oleoductos para poder conectar con esa zona del otro lado y sacarlos por el Mar Rojo. Pero el tráfico es más lento, sale hasta 3 veces más caro, por lo que son medidas, vamos a decirlo así, de momentos circunstanciales que pueden ayudar con algo, pero no van a resolver el problema. Entonces, por esa zona del lado norte del estrecho, Irán lo tiene totalmente controlado. Por ahí, entre 70, 80, no recuerdo ahora la fecha exacta, ellos se extendieron unas 22 millas náuticas, tomaron más porción del estrecho. Lo mismo hizo Omán del otro lado. Y entre ambas naciones se disputan, o no que se disputan, sino que controlan todo lo que sucede allí en el estrecho de Hormuz. ¿Qué está haciendo Irán? Bueno, Irán dijo, si me vas a atacar, aquí nos morimos todos. Y por el estrecho de Hormuz no pasa nadie. Y según las informaciones que se han publicado, han empezado a dinamitar el estrecho de mar, el brazo de mar. Imagínese usted que ninguna compañía naviera va a lanzar o a permitir que sus navíos vayan por esa zona, porque además del riesgo que representa para la producción, también representa un riesgo para la parte humana. Son reglas no escritas las que rigen allí en el estrecho de Hormuz. Incluso cuando un barco pasa con interés bélico, hay como una especie de acuerdo de que si va a pasar con interés bélico, tienes que notificarlo a Irán y notificarlo a Omán del otro lado. Y entonces puedes pasar. Y se genera una estructura realmente bastante compleja
en esta parte del mundo. Si eso se paraliza, ¿qué sucede? Bueno, que casi el 90%, para que podamos entender, casi el 90% del petróleo que se comercializa por esa zona, ¿saben dónde va? A China, a la India, a Corea del Sur, el mercado asiático, a Japón. Entonces, lo que hacen los países de Asia es que como tienen interrumpido el suministro de petróleo en esa parte, se van a otros mercados. Y al irse a otros mercados, entonces incrementa la demanda y fruto del incremento de la demanda, incrementa el precio del crudo y fruto del incremento del crudo, además del encarecimiento también de los fletes, del transporte y de todo lo demás, se acaba en una especie de efecto dominó, alterando todo el mercado global. El día de hoy tuvimos la data de parte de algunos cables internacionales de que tanto el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, como la Guardia Islámica que rige en Irán en estos momentos, habían entablado algún tipo de conversación y se había decidido, por lo menos de momento, no atacar las centrales eléctricas de Irán, que era o formó parte de la última embestida de amenazas de parte del gobierno de Estados Unidos, que había dicho que iba a atacar las centrales eléctricas de Irán. Irán dijo, bueno, si me atacan las centrales eléctricas, te cierro el estrecho por completo. ¿Mm? Y en esa diatriba de tú me das y yo te doy, se han quedado. Uno espera que finalmente entren en razón y que esto pueda resolverse para que países como República Dominicana, que son enteramente dependientes del petróleo, no vean sucumbir su economía. De paso, no seríamos solo nosotros, porque usted dirá, bueno, no tenemos petróleo, pero tenemos comida. Del otro lado, allá en esa zona, Qatar, por ejemplo, importa el 98%, escuche bien, el 98% de los alimentos que se consumen en Qatar son importados de otras partes. Y en el estrecho de Hormuz no solo es petróleo, también hay otras actividades económicas que se desarrollan. Se estima que unas 100 millones de personas viven de lo que se comercializa en esa zona. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, perdón, importa por lo menos el 80% de sus alimentos porque son zonas áridas, porque las temperaturas llegan hasta los 50 grados Celsius, así como que nada es nada, porque no tienen esa capacidad de producción de alimentos. Tienen petróleo, pero no tienen comida. En el caso de nosotros, no tenemos petróleo, afortunadamente sí tenemos comida. Lo que demuestra todo esto es que estamos conectados, algo que a la gente no le gustaba ni siquiera pensarlo en el pasado, por lo que tampoco aplica esa política de cierre de fronteras que muchos países promueven y que yo aquí y usted allá, estamos todos conectados y dependemos los unos de los otros y uno espera que todo esto simplemente se quede ahí, que no pase de allí. Ya tenemos cientos de muertos de parte y parte, la cosa no ha sido fácil, aunque para este lado sí lo parezca. Ojalá que no puedan escalar, que no escalen las tensiones en esta guerra que se desarrolla entre Israel, Irán y Estados Unidos, por razones históricas, políticas, económicas y demás. Hacemos un corte y venimos en breve con más contenido.